Y bueno, la sesión la vamos a iniciar con este problema. En esta ocasión, este problema trata de ondas estacionarias y nos comenta lo siguiente. Una cuerda de piano mide 1.10 metros de largo y tiene una masa de 9 gramos. Nos preguntan primero bajo cuánta tensión debe de estar la cuerda si debe vibrar a una frecuencia fundamental de 131 Hz. Y después, ¿cuáles son las fuerzas de los primeros 4 armónicos? Bien, en este caso, como comentaba, se trata de ondas em, estacionarias. ¿Eso qué quiere decir? Que las funciones que van a describir a estas ondas son las que tenemos aquí. 2a coseno de omega t por seno de kx. Vamos a tener la presencia de nodos y antinodos, pero algo mucho más importante que eso es saber cuándo van a aparecer, con qué frecuencia van a aparecer esos antinodos, perdón, esos antinodos o abultamientos en esta cuerda de piano. Entonces, la clase anterior habíamos comentado que cuando una cuerda se sujeta en sus extremos y se le pone a oscilar, existen algunas frecuencias específicas en las que vamos a ir observando cómo van apareciendo antinodos de manera progresiva. Primero un antinodo, después dos, tres, cuatro, etc. A la frecuencia donde se observa el primer antinodo se le conoce como frecuencia fundamental o primer armónico. De hecho, está identificado por un índice n igual a 1. Cuando la frecuencia se incrementa hasta un siguiente valor, y en el que observamos dos antinodos, estamos entonces encontrándonos con el segundo armónico. Eso correspondería en esta ecuación a n igual a 2. Y así sucesivamente. Y algo que habíamos comentado es que estas frecuencias en las que observamos estos armónicos no son cualesquiera, sino que cumplen esta relación. De hecho, podemos escribirlo así. La frecuencia en la cual aparece el enésimo armónico es igual a n veces la frecuencia del armónico fundamental. Así que basta con conocer justamente esa frecuencia para solamente irla multiplicando por un entero positivo y saber en qué frecuencia vamos a estar observando la presencia de estos antinodos. De eso trató este primer problema. Nos dan la longitud de la cuerda, nos dicen cuál es la masa de esta cuerda, pero nos preguntan cuánta tensión debe de estar presente en esa cuerda para obtener que 131 Hz sea la frecuencia fundamental. ¿Cómo se podría resolver esta parte? ¿Cómo podemos encontrar el valor de la tensión que hace que la cuerda tenga como frecuencia fundamental esos 131 Hz?
Como nos están diciendo que 131 Hz es la frecuencia fundamental, quiere decir que eso es lo que se estaría cumpliendo. F sub 1 es igual a la velocidad de la onda en la cuerda entre 2 veces la longitud de la cuerda. Esa es la frecuencia fundamental o el primer armónico, como se le conoce. Pero por otro lado, habíamos comentado que en una cuerda, la velocidad de las ondas en ella van a depender de la tensión en la cuerda y de su densidad lineal de masa, la cual es la masa que tiene la cuerda dividida entre la longitud de la cuerda. Entonces aquí está la información. Tenemos el dato de cuál es la frecuencia fundamental que deseamos observar. Conocemos la masa de la cuerda, conocemos la longitud de la misma y lo único que nos falta por descubrir es el valor de la tensión. Entonces basta con ocupar estas dos ecuaciones para obtener una nueva expresión para la tensión. Aquí están algunos de los pasos algebraicos que se deben de seguir. No son nada complicados, como pueden observar. Y al final lo único que hay que hacer es sustituir los valores numéricos que el problema nos está proporcionando. Lo importante es que en este caso hemos dado con una ecuación general que nos permite a nosotros saber cuánta tensión se debe de aplicar a esa cuerda para observar alguna frecuencia fundamental a nuestro gusto. Aquí el problema dice que se desea que sean de 131 Hz, pero bueno, eh, la cuerda de un piano no necesariamente tiene que estar en esa frecuencia como valor fundamental. Puede ajustarse a algún otro valor y bueno, pues todo va a depender de qué valor se requiera tener en esa cuerda como frecuencia fundamental para saber cuánta tensión hay que proporcionarle. Y eso es justamente lo que se hace cuando se afina una cuerda de piano en este caso, o de guitarra, de violín o de algún otro instrumento de cuerdas. ¿Preguntas o comentarios sobre esta primera parte del inciso A? Bien, ahora, ¿cómo determinar las frecuencias de los primeros 4 armónicos? De hecho, ya tenemos la del primer armónico, o la del armónico fundamental, que es justamente el de 131 Hz, que el problema nos está proporcionando como dato. Bien, es correcto lo que nos mencionan en el chat. Para encontrar las frecuencias de los restantes armónicos que nos pide el problema, basta con multiplicar por un entero positivo esta, esta cantidad de 131 Hz. Concretamente por 2, por 3 y por 4. Y con esta información entonces ya sabemos a qué frecuencia se tiene que poner a oscilar esta cuerda de piano para que observemos 2, 3 y 4 antinodos. Entonces, esta parte pues, se puede hacer muy rápidamente y eso es lo que estaríamos encontrando. Las frecuencias de los primeros 4 armónicos
pues van a ser múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, 262 Hz, 393 Hz y 524 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, pues no hay mucha complicación en el análisis de este problema. Pero bueno, antes de continuar con el siguiente ejercicio, me gustaría repasar un poco más este tema de las oscilaciones estacionarias. Y para ello, déjenme proyectarles la siguiente página del explorador. Bien, les estoy mostrando en este momento una animación en la cual se tiene, de hecho creo que ya habíamos visto esta misma animación para ver la parte de ondas en general, pero aquí vamos a utilizarla para observar ondas estacionarias. Vean, tenemos un conjunto de caniquitas que estarían formando una cuerda, digamos, y está la cuerda sujeta en sus extremos. Por ejemplo, este extremo, esta canica de color verde del extremo derecho, pues está ahí fija. No puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Mientras que esta otra, la de la izquierda, va a seguir el movimiento de este generador de oscilaciones. Entonces, aquí se está aplicando una frecuencia de 0.14 Hz. Y vean cómo es el movimiento. Pareciera, de hecho, ni siquiera pueden notarse como una especie de onda tal cual, porque toda la eh, cuerda o todo ese conjunto de canicas se mueven prácticamente en línea recta, ¿no? Sube el alto a la línea recta, después se pone horizontal y después baja. Pero bueno, ¿qué pasa si vamos incrementando la frecuencia? Pueden ver ustedes cómo se va formando un abultamiento, un antinodo. Es porque al incrementar la frecuencia, estamos, voy a utilizar esa expresión, despertando el primer armónico fundamental. Perdón, el primer armónico o armónico fundamental. Entonces, con 0.40 Hz, como que es más claro observar ese abultamiento. Entonces, aquí como no tenemos el valor exacto de la longitud de la cuerda, pues numéricamente no podemos decir cuál es el valor exacto del primer armónico para esta situación. Pero al menos sí podemos ver que con 0.40, pues sí se ve un antinodo. Así que andamos seguramente muy cerca de la frecuencia del primer armónico. ¿Vale? Ahora, vamos a seguir aumentando la frecuencia. Ok, respondiendo a la pregunta del chat, los antinodos son aquellas regiones donde se ve la máxima interferencia, que en este caso, en la imagen que tenemos aquí, estaría correspondiendo a la canica central. En ella estaríamos observando el antinodo. Es el punto de más alta o más baja amplitud en la onda estacionaria. Bien, eh, continuamos entonces. Vamos a aumentar la frecuencia y vean lo que va a suceder. Bien, ando en 0.50 ahora, 0.50 Hz. Y no sé si comienzan a notar ustedes. Me voy a incrementar un poco más.
que ya hay dos antinodos. Ahora la canica central, la que antes estaba subiendo y bajando, ahora comienza a quedar un poco más quieta. Es decir, se está formando un nodo en la ubicación de esa canica. Pero a sus costados tenemos un antinodo, tanto a la derecha como a la izquierda. Es decir, con .74 Hz ya le estamos logrando pegar al segundo armónico. Estamos logrando despertar ese segundo armónico. Veamos si podemos hacer más claro esa parte. Creo que ahí se puede ver más la aparición de los antinodos. Entonces, 0.83 Hz ya es más notorio la presencia de los antinodos. Es decir, que ya estamos más cerca aún de la frecuencia del segundo armónico. Vamos aumentando la frecuencia. Vean, en 1.13 Hz. Voy a 1.20. 1.23. Creo que ahí se nota. ¿Vale? Vean, tenemos 3 antinodos. Así que, en esencia, eso es lo que está diciéndonos el ejercicio que se acaba de resolver. Con esas frecuencias que son múltiplos de 131 Hz en el problema, eso es lo que estaría pasando. Cuando, por ejemplo, este generador de oscilaciones se ajusta a esa frecuencia, entonces en la cuerda, que puede ser esta de piano, comenzamos a observar la aparición de esos antinodos de manera progresiva. Entre mayor sea la frecuencia que vayamos escogiendo, iremos despertando progresivamente los armónicos, esas frecuencias de resonancia. Vean, ahora tenemos 4 antinodos. Y así sucesivamente vamos a incrementar esto más. A ver hasta cuánto terminamos. 2.24. Vamos a ponerlo en 2.30. Y ya tenemos más antinodos. Estamos despertando un armónico de mayor índice n. Si no me equivoco, si no cuento mal, creo que sería n igual a 6, porque se observan 6 antinodos. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta parte entonces? Bien, entonces vamos a pasar a el siguiente ejercicio, que igualmente trata de ondas estacionarias. Y ahora lo que nos piden resolver es la siguiente situación. Nos comentan, una cuerda de violín vibra a 441 Hz cuando no se presiona con el dedo. ¿A qué frecuencia vibrará si se pulsa a 1/3 del camino desde el extremo? Es decir, solo 2/3 de la cuerda vibran como onda estacionaria.
Entonces, nos dicen que esta cuerda de violín vibra con esta frecuencia cuando no se presiona con el dedo. Entonces, esta primera parte del enunciado, del problema, nos está dando la información de la frecuencia fundamental o del primer armónico. Tenemos la cuerda sujeta en sus extremos y con una frecuencia de 441 Hz se tiene el primer antinodo. Entonces la cuerda solamente está subiendo y bajando en su parte central, mientras que en sus extremos están pues fijos. La pregunta que nos hacen es, ¿a qué frecuencia vibrará si se pulsa a un tercio del camino desde el extremo? Y nos aclaran aquí. Esto quiere decir que solo 2/3 de la cuerda van a vibrar como onda estacionaria. Entonces, se coloca el dedo en la última tercera parte de la cuerda de violín para generar mejor dicho, forzar la presencia de un nodo en esta posición. Esa es la función del dedo. Generar o forzar un nodo en la cuerda. Entonces, aunque del otro lado, en esta parte que tenemos a la derecha, va a estar todavía la cuerda de violín, no la estamos cortando, pero esta parte ya no va a estar vibrando. La única parte que va a estar mostrando oscilaciones es esta que está aquí, las 2/3 partes iniciales. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál debe ser la frecuencia ahora, aquí, para que esta sección libre, digamos, esté vibrando? Ok, en el comentario que nos hacen en el chat, es como el video que vimos hace unas clases sobre el hilo de algodón, cuando la persona iba poniendo sus dedos en los nodos cada vez más cerca del extremo de la cuerda. Exactamente es similar a esa situación. El hilo de algodón tenía una cierta longitud inicial, se pone a oscilar y empezamos a notar ahí eh, la presencia de algunos antinodos, ¿no? Algunas frecuencias de resonancia. Y lo que se hace en este video, por la persona que se lo está grabando, es ir eh, colocando sus dedos en los nodos para ir acortando la distancia de la cuerda que está vibrando y entonces ahí ir eh, accediendo, por decirlo de algún modo, accediendo a nuevos armónicos. Porque, como recordamos, de hecho aquí lo tenemos, vean, la frecuencia a la cual aparecen los armónicos depende de la longitud del medio, en este caso de la cuerda. Entonces, si la longitud de la cuerda se modifica, la frecuencia a la cual vamos a estar observando la presencia de estos abultamientos o antínodos se va a modificar. Ok, en el contexto del problema, como nos comentan en el chat, los 441 Hz serían la frecuencia fundamental porque el texto dice que la cuerda vibra a esa frecuencia cuando no se presiona. Es correcto. Estos 441 Hz que menciona el problema corresponderán a la frecuencia fundamental de la cuerda en su longitud total, ¿no? En su longitud completa. Esto quiere decir que con esta frecuencia observamos este primer abultamiento. La cuerda solamente está así moviéndose, hacia arriba, hacia abajo.
Entonces, retomando este último comentario en el chat, eso es lo que tenemos. Eso es lo que sabemos por parte del enunciado del problema. Cuando la cuerda no está presionada, la frecuencia fundamental para la cuerda completa es de 441 Hz. ¿Cómo podremos determinar ahora la frecuencia a la cual se tiene que poner a vibrar estas dos terceras partes de la cuerda para obtener en esa sección el primer armónico? Si les ayuda, recordemos que el primer armónico, F1, es igual a la velocidad por 2 veces la longitud de la cuerda. Ok, una sugerencia para tratar el problema es obtener la tensión en la cuerda usando como dato los 441 Hz, similar al problema pasado. Ok, eso sería tal vez una manera de hacerlo, pero aquí hay un detalle, que necesitaremos conocer la masa de la cuerda, o al menos la densidad lineal. Y parece ser que no tenemos ese dato. Ok, es correcto. Debemos de considerar que lo que va a estar oscilando solamente son 2/3 de la longitud inicial que tenga la cuerda de violín. Solo 2/3. Es decir, para esta parte, esta sección que queda libre, la frecuencia en esa región va a depender de la longitud de esa parte, de esa región. O sea que la frecuencia en esta sección, que voy a anotar así con una barra arriba en la F, va a depender de que solamente las 2/3 partes de la cuerda estén vibrando. Ya no de la longitud completa, porque eso nos daría los 441 Hz. Ahora queremos que la parte libre, 2/3 de la longitud total, sea donde se estén presentando las ondas estacionarias, los armónicos. Entonces, vamos a escribir esa relación. Cuando la cuerda está presionada para que las 2/3 partes de su longitud total vibren, entonces la frecuencia fundamental para esa región libre, se va a obtener de esta forma. Vean ustedes. Sería la frecuencia fundamental en esa sección va a depender de la velocidad de la onda en la cuerda. En ningún momento nos dicen o se sugiere que la velocidad cambie. Lo que va a cambiar es la longitud. Es correcto el último comentario en el chat de que la velocidad no cambia. Lo único que se está haciendo es generar un nodo extra. Aquí no tenemos un nodo,
Pero cuando se le pone el dedo en esta parte, se forza a que aparezca un nodo. Pero lo único que se hace, o sea, cuando el dedo se coloca en este punto, el único efecto que se hace es generar un nodo extra. Pero no cambiamos ninguna propiedad de la onda, como la velocidad de propagación. Por eso esta V la seguimos aquí manteniendo, que sería la misma V de la frecuencia de 441 Hz. Entonces, la longitud ahora de esa pequeña cuerda o subcuerda es 2/3 de la longitud original. Hagamos aquí ¿cómo se llamarían? Los pasos algebraicos, las simplificaciones, y obtenemos esto. 2/3 de un factor V entre 2L. Pero este factor es justamente el que tenemos aquí arriba, que es el que vale 441 Hz. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que si 2/3 partes de la cuerda original se dejan libres para que vibren con una onda estacionaria, resulta que el primer armónico en esa sección será de 3 medios de la frecuencia fundamental de la cuerda completa. Lo cual numéricamente serían 661.5 Hz aproximadamente. ¿Preguntas o comentarios sobre la resolución de este problema? Bien, en el comentario del chat, por eso cuando se presiona la cuerda de un violín, se tiene un sonido más agudo que el de la cuerda suelta. Así es. Esa es la razón. Se está generando un sonido con una frecuencia distinta, porque se está modificando la longitud que permite estar libre libre para la oscilación, que se pueda mover y tener ahí los armónicos. Aquí para que lo mediten, por si se llega a presentar en el examen, por ejemplo, es, consideren nuevamente la situación de esta cuerda de violín, pero ahora se nos dice que se pulsa en, en una fracción 1 entre n, por ejemplo, donde esta fracción 1 entre n puede ser 1/3, 1/2, 1/4, 1/6, 1/5, ¿sí? Cualquier cantidad. Y nos preguntan, ¿a qué frecuencia vibrará esa parte que queda libre? Noten lo que aquí sucedió, solamente para que como vayan notando un patrón. 2/3 partes quedaron libres para oscilar. Y la frecuencia fundamental en esta parte libre resulta ser 3 medios
de la frecuencia fundamental cuando la cuerda no está siendo pulsada, cuando está completa, está vibrando en su longitud completa. ¿Vale? Entonces vayan ahí probando, ¿no? Para que tal vez vayan notando un patrón. ¿Qué pasaría si ahora generamos un nodo a una distancia de, bueno, en una cuarta parte? Para que 3/4 de la longitud de la cuerda sí estén vibrando. ¿Vale? Bueno, pues así lo dejo simplemente como una pregunta que puede ser interesante para analizar. Y continuamos con el siguiente problema. Bien, en este problema igualmente trata de oscilaciones estacionarias. Y aquí nos comentan lo siguiente. Una cuerda de 1 metro de largo va a tener dos secciones de igual longitud, pero tienen densidades lineales distintas. Una tiene 0.50 kilogramos por metro y la otra 1 kilogramo por metro. Nos dicen que la tensión en la cuerda, en toda la cuerda, es constante. Los extremos de la cuerda oscilan de manera que en ella se establece una onda estacionaria con un nodo, con un solo nodo, donde se unen las dos secciones. Y nos preguntan, ¿cuál es la razón de las frecuencias oscilatorias? Ok, antes de continuar, en el chat se tiene la pregunta de, ¿es posible calcular la tensión a la que se podría romper una cuerda? Sí, sí es posible, pero depende, bueno, el determinar dónde se da la fractura en una cuerda, por ejemplo, si regresamos al problema anterior, una cuerda de violín o de guitarra o de un piano, va a depender del material del cual está elaborado, ¿ok? Va a depender de factores geométricos también, es decir, cuál es la sección transversal, cuánto mide esa área también. ¿Qué más? ¿De qué más va a depender? Creo que también depende de la longitud de la cuerda. Esta parte no estoy muy seguro. Pero si quieren saber un poco más al respecto, pueden buscar en internet algo que se conoce como módulo de Young. No sé si en algún otro curso ustedes ya han escuchado hablar de este término. El módulo de Young es, es un parámetro eh, que permite estimar en qué región un material puede deformarse sin sin sufrir fracturas. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra, de un violín, puede estirarse hasta un cierto valor, digamos, puede ser sujeta a tensiones, por ejemplo así, que lo jalen de los extremos, y cuando se quitan esas tensiones, la cuerda regresa a su longitud inicial o longitud original. Eso es porque la cuerda estaría hecho de un material que tiene un cierto grado de elasticidad, como si fuese un resorte. Que si cuando un resorte, si ustedes le quitan la fuerza que le estén aplicando, regresa a su forma original. Algo similar sucediendo aquí. Sin embargo, existe una región para la cual la deformación que se le aplica a una pieza, a un material, ya no se puede eliminar. O sea, el material queda deformado. En este caso, la cuerda podría estar estirada, quedar estirada con una longitud un poco más grande que la que tenía al inicio. Entonces estamos ya entrando en una región donde el material
empieza ya no a ser tan elástico, sino que ahora sí la deformación persiste. Entonces, creo que eso se ve en resistencia de materiales. ¿Qué tensiones, en este caso, qué fuerzas de tensión hacen que un material, primero, presente deformaciones elásticas? Después, deformaciones, creo que se llaman plásticas, si no mal recuerdo, que es cuando ya el material mantiene la deformación, aun y cuando estas fuerzas se le quitan. Y después viene la ruptura, que es cuando el material se quiebra. ¿Vale? Entonces, sí, sí es posible. Y va a depender del tipo de material, porque no todos los materiales resisten las mismas tensiones. ¿Vale? Bien, bueno, no sé si logré responder la pregunta. Entonces, bueno, concretamente sí, sí se puede, pero se necesita saber qué tipo de material, y cómo van a estar siendo aplicadas las fuerzas de deformación. Bueno, regresando al problema, tenemos esto, ¿no? Una cuerda de 1 metro de longitud, pero que está formada por dos secciones con densidades lineales distintas. Entonces es como si tuviésemos, aquí lo voy a dibujar. Bueno, de hecho tenemos acá abajo el dibujo. Piensen en esa situación. A ver, déjenme ver si creo que ahí se ve todo. Sí. Tenemos una cuerda que está sujeta en sus extremos, pero resulta que esta cuerda está elaborada de manera que a la mitad, justo a la mitad, la primera parte, se tiene una densidad de 0.50 kilogramos, o sea, masa por longitud. Y en la otra sección se tiene una densidad lineal de 1 kilogramo por metro. Entonces tenemos más masa por unidad de longitud en esta región 2 que en la primera. Es como si la cuerda en esta parte fuera un poco más delgada, piénsenlo de esta manera. Es un poco más delgada en esta primera parte y a partir de su punto intermedio en adelante es más gruesa, ligeramente más gruesa. Nos dicen que en toda esta cuerda se va a mantener una tensión constante. No va a cambiar en ningún punto a lo largo de esta cuerda. Los extremos de la cuerda oscilan de manera que en ella se establece una onda estacionaria con un solo nodo donde se unen las dos secciones. Es decir, esta cuerda se pone a oscilar, pero de manera que justo en su punto medio, donde empieza esa parte más gruesa, se genera un nodo. Entonces vamos a tener un antinodo en la primera sección y un segundo antinodo en la sección siguiente. Pero aquí siempre va a ser un nodo. No importa con qué frecuencia se apliquen a esta cuerda eh, en esta situación. En la parte intermedia, que es donde se unen estas dos secciones con distinta densidad lineal, siempre se va a tener un nodo. Aquí, para tal vez analizar de mejor manera el problema, he puesto lo siguiente. Estoy diciendo aquí que la densidad lineal de la primera región es igual a la densidad lineal de la segunda región entre 2. Y eso lo pueden ustedes constatar con los datos numéricos.
La longitud de la cuerda la voy a nombrar 2L. O sea, del extremo izquierdo al extremo derecho, voy a, voy a indicar en la figura que mide 2L. De esta manera, cada mitad que tenemos medirá simplemente L. Esto lo hago para ahorrarme un 2 aquí también. Que si la cuerda decimos que mide L, entonces cada sección va a medir L medios. Pero pues como quiero quitarme de encima ese, ese factor de un medio, pues mejor decimos que la cuerda mide 2L. Y cada sección pues medirá medio metro. También, ¿qué nos están indicando aquí? Bueno, que la frecuencia de los armónicos en cada sección de la cuerda será distinta. Vean, aquí estoy nombrando F1 y aquí F1 con una tilde. Pero ¿por qué podemos asegurar esto? ¿Por qué podemos decir que a pesar de que la tensión es la misma en toda la cuerda, nos dice de hecho que es constante, ¿por qué podemos asegurar que las frecuencias en las que vamos a obtener los armónicos en cada sección serán distintos? Es correcto lo que nos comentan en el chat, porque la densidad lineal es distinta. Es correcto. Nuevamente, tenemos aquí al lado la expresión. La frecuencia depende de parámetros geométricos como la longitud de la cuerda. Pero ambas secciones miden lo mismo, así que la L no es un factor que esté afectando. Lo que nos queda es la B, la velocidad. Y en este caso, la velocidad de propagación de la onda en una cuerda depende de la tensión, pero que también es constante en cada sección, así que tampoco es un factor que afecte, pero vemos que depende de la densidad lineal. Entonces, si este factor es distinto en cada sección de la cuerda, tenemos una velocidad distinta de propagación y por lo tanto una frecuencia diferente. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué podemos asegurar que las frecuencias fundamentales en cada sección van a ser distintas? Porque las densidades lineales son diferentes. Bien, entonces, si todo esto ha quedado claro, la información del problema es clara, así como la gráfica o el dibujo, ¿cómo podemos dar con la respuesta? Nos dicen, ¿cuál es la razón de las frecuencias oscilatorias? Es decir, nos están pidiendo, bueno, todo que sí sabemos, es claro a qué se refiere con eso de la razón de las frecuencias oscilatorias. Ok, en el chat nos comentan una equivalencia entre las dos frecuencias. Ejemplo, F1 igual a 1 entre n por F2. Ok, 1 entre n, F2. Ok, sí, una razón en el contexto de esta pregunta es
esta relación, o una forma de escribir esta relación que aquí nos están dando como ejemplo. F1 igual a 1 entre N por F2. La razón sería entonces, o sea, de esta ecuación, sería tomar F1 entre F2, y esto es 1 entre N. A esta relación es a lo que el problema está llamando la razón de las frecuencias oscilatorias. Entonces, lo que hay que hacer es saber cuánto vale F1, que es la frecuencia fundamental en la primera sección de la cuerda, dividida por la frecuencia fundamental F1 tilde de la segunda parte de esta cuerda, o en la segunda sección. Y ese cociente es la razón que el problema nos está pidiendo determinar. O equivalentemente, esta relación. ¿Qué factor de proporcionalidad se tiene que establecer entre F1 y esta otra F? Bien, entonces, ¿cómo podemos lograr llegar a esa relación? A esa equivalencia o a ese cociente. Algo que les puede servir es notar que la única diferencia entre estas dos secciones de la cuerda es la densidad lineal. ¿Ok? Dividiendo la velocidad del primer segmento entre la velocidad del segundo segmento, la velocidad de la onda en el segundo segmento. ¿Ok? Puede ser una manera de comenzar a hacer el análisis. Entonces vamos a ver a qué nos lleva esa idea. Entonces aquí voy a escribir. La velocidad en la primera sección, vamos a llamarla B1. La velocidad en la segunda sección, B2. Ok. ¿Cuál sería la velocidad en la sección 1? En la región de color azul. Ok, como nos comentan, esto sería igual a la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda
entre la densidad lineal de esa primera región, como sub 1. Y esto dividido. Ahora, la velocidad en el extremo 2 va a tener la misma forma. Es decir, la tensión en la cuerda, porque el problema dice que la tensión en toda la cuerda es constante, dividido entre la densidad lineal de esa parte. Muy bien. ¿Qué más se podría hacer? Ok, dejar a la densidad lineal 1 en términos de la densidad lineal 2 y simplificar, ¿de acuerdo? A ver, entonces, aquí hago ese paso. Aquí notamos que esta densidad es igual a la densidad lineal 2 entre 2. Después, también como los comentan en el chat, podemos quitar la tensión porque está en ambas expresiones. Así es. La tensión en el numerador y en el denominador es exactamente la misma. Y de hecho, ya con esta sustitución que también nos sugirieron, la densidad lineal del extremo, bueno, perdón, de la región 2 se cancela porque también aparece tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esto que está aquí, esta razón, de hecho también es una razón entre las velocidades, ¿cuánto da? O sea, ¿a qué se reduce? ¿Correcto? Se reduce a raíz cuadrada de 2. Así que esa es la razón entre estas dos velocidades. O bien, podemos decir que B1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces B2. También esto se puede decir. ¿Ok? ¿Cómo podemos conectar que, con las razón de las frecuencias? ¿Ok? La longitud de la cuerda no cambia, solo la velocidad, ¿de acuerdo? Es decir, una forma clara de ver que este raíz de 2 es también la razón entre las frecuencias es haciendo esto. Tomen B1 entre B2. Ya sabemos que eso vale raíz cuadrada de 2. Multipliquen y dividan por la misma cantidad, que en este caso sería 1 entre 2L aquí y 1 entre 2L acá. ¿Por qué 1 entre 2L? Porque, si recordamos, ese es el factor que nos permite conectar a la velocidad con la frecuencia. 2L. 1 entre 2L. De hecho, podremos tal vez ponerlo mejor.
si lo pongo aquí. ¿No? Tomamos esto y lo dividimos entre 2L y entre 2L. No estamos afectando a esta raíz cuadrada de 2, porque estamos multiplicando y dividiendo por la misma cantidad. Pero al hacer eso, estamos diciendo que B1 es la frecuencia fundamental en la primera región, o en la primera sección de la cuerda. Y B2 entre 2L es la frecuencia fundamental, pero en la otra parte de la cuerda, la que puse con tilde. Listo. Estarán llegando al resultado que justamente es el correcto. Aquí les pongo una manera distinta de hacerlo, pero que lleva al mismo resultado. Así que bueno, ya tienen ustedes aquí dos maneras distintas, pero equivalentes entre sí, de encontrar la razón entre las dos frecuencias oscilatorias. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre este problema? ¿Sobre el análisis de este ejercicio? ¿Ok? Bien, entonces aquí solamente para comentar, se escribe en esta línea de ecuación el valor de la frecuencia fundamental en la primera sección en términos de la velocidad, de la longitud de esa región, después la velocidad en términos de la densidad lineal de masa, y es aquí donde entra en juego el hecho de que M1, bueno, perdón, mu1 es mu2 entre 2. Y por otro lado podemos hacerla ver que esto que está aquí lo podemos comparar con la frecuencia fundamental en la segunda sección. Aquí esta raíz de 2 sale, lo ponemos aquí en color amarillo, y todo el resto que está aquí es exactamente el valor de la frecuencia fundamental en la región 2. De hecho, aquí está la densidad lineal de masa de esa parte. Entonces lo podemos aquí poner como esa frecuencia y después se hace el despeje. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el último problema de esta sesión e incluso de este tema. Y bueno, con esto estaríamos dando por terminado lo que tendría que ver con el movimiento ondulatorio en sistemas mecánicos. A partir de la siguiente semana, de hecho el día martes, que es el día en que nos vamos a reunir nuevamente, vamos a comenzar ya a la parte de óptica. Vamos a comenzar a eh, mostrarles a ustedes cuál es la relación de lo que estamos viendo hasta este momento con el fenómeno de luz. Seguramente ustedes ya habrán escuchado el término de ondas electromagnéticas.
Bueno, pues a partir del día martes vamos a comenzar a repasar o a revisar esa idea. ¿A qué nos referimos con una onda electromagnética? ¿Qué es lo que está oscilando? ¿Qué genera esa oscilación? ¿Y qué frecuencias o qué longitudes de onda se pueden encontrar? Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, pero aplicado a otro tipo de fenómeno físico. Y entonces, bueno, les comento anticipadamente, para que podamos entender todo perfectamente, o lo más claro posible, va a ser muy importante que ustedes les den un repaso a sus cursos previos de electricidad y magnetismo. Lo que recuerden y hayan visto de ley de Gauss, del campo eléctrico, campo magnético, todo eso lo vamos a retomar nuevamente y va a ser nuestra piedra angular para hacer la conexión entre todo esto que vimos sobre ondas e incluso movimiento armónico simple con el fenómeno de la luz. Digo, para que no se pierdan en lo que vayamos a ver, es necesario que lo que vieron en electricidad y magnetismo, conceptualmente, lo tengan presente. Bueno, vamos ahora a ver finalmente este problema que tenemos aquí. Nos dicen lo siguiente. El extremo de una cuerda horizontal, que sería esta cuerda, con densidad lineal de 6.6 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro, se une a un pequeño oscilador mecánico de 120 Hz y amplitud pequeña. El oscilador es esta base, ¿no? Esa es la que va a generar, como la animación que les puse al inicio de la clase, las ondas en esta cuerda. La cuerda pasa por una polea, que aquí está, a una distancia de 1.5 metros desde del punto donde está sujetada con el oscilador, y de su extremo derecho, como vemos aquí en la figura, cuelgan pesos. ¿Qué masa M, nos preguntan, debe colgarse en este extremo de la cuerda para producir, primero, un bucle, después dos y finalmente 5 bucles en una onda estacionaria? Aquí bucle estamos haciendo referencia a los antinodos, es decir, un bucle, un antinodo, o sea, así que se produzca el primer armónico. Queremos que la onda presente esta forma. ¿Qué valor de masa se debe colocar aquí para que cuando el oscilador se encienda, generemos un bucle, un antinodo? Eso es a lo que se refiere el problema. ¿Qué otra masa debemos de colocar aquí para lograr tener dos bucles? Es decir, el segundo armónico. Y finalmente, ¿qué masa se ha de colgar ahí para tener 5 bucles? Déjenme ver si lo puedo colocar bien. Ahí está. El quinto armónico. Nos dicen, suponga que la cuerda en el oscilador es un nodo, lo cual es casi cierto. Aquí no va a haber, o sea, la cuerda aquí va a estar sujeta. Y vamos a asumir que, pues, el movimiento, como las oscilaciones nos dicen aquí de amplitud pequeña, esas oscilaciones, pues no van a ser predominantes como para ser consideradas como un antínodo. Los antínodos los vamos a observar dentro de esta región de 1.5 metros. Bien, ¿cómo podríamos resolver esta situación? ¿Cómo podemos, vean, aquí el punto es, ¿cómo conectamos el que tengamos distintos armónicos en la cuerda
con el valor de la masa que está colgando. Vamos a comenzar recordando esto que ya sabemos. La frecuencia en las que ocurren los armónicos o las frecuencias de resonancia dependen de la velocidad, de la longitud de la cuerda, y a su vez la velocidad depende de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal de masa. Ok, en el comentario del chat usamos la masa para tener la tensión y densidad lineal. Ok. A ver, esta cantidad, esta densidad lineal de masa se refiere a la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad es propia de la cuerda. No tiene nada que ver con la masa que aquí esté colgando. El parámetro que sí va a estar relacionado con esta masa es la tensión. De hecho, si ustedes aquí aplican un diagrama de cuerpo libre, van a encontrar que la tensión en la cuerda es exactamente igual al módulo del peso de este bloque. Eso es lo que nos comentan en el chat. Así que, pues, uno podría hacerlo, hacer los cálculos, hacer el diagrama de cuerpo libre, encontrar las ecuaciones de la segunda ley de Newton y verificar que en efecto eso es lo que va a estar pasando. Como el bloque no está acelerando, está siendo suspendido nada más. Entonces, la conclusión ahí es que la tensión en la cuerda es igual al valor del peso, o al módulo del peso de este bloque. Entonces, pueden notar que la masa del bloque va a conectar con las frecuencias de resonancia. Entonces, lo siguiente que hay que hacer aquí es tomar esta expresión, sustituirla aquí y hacer los despejes que correspondan. ¿Ok? F, ¿qué F nos están dando aquí? Este valor de 120 Hz, ¿a qué F corresponderá? Ojo aquí, Fn, este subíndice N nos está diciendo qué armónico queremos. O sea, cuántos bucles o antinodos queremos observar. Eso es equivalente a decir qué armónico queremos. ¿Es correcto? En el chat, el comentario en el chat. Este valor de 120 Hz que el problema nos da corresponderá a la frecuencia fundamental, a F1. Bien, entonces, si hacemos las sustituciones, despejes y demás, esto es a lo que estaremos llegando. Vean, tenemos la masa en términos de la longitud de la cuerda, del armónico, de la frecuencia del armónico que queremos observar,
de la aceleración debido a la gravedad, de la densidad lineal de la cuerda y del índice n. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre el desarrollo de esta parte. Ok, bien, entonces regresemos a la pregunta. Nos dice, ¿cuánto debe, cuál es el valor de la masa que ha de colgarse para producir un bucle? Como el problema nos pide al inicio considerar un solo bucle, eso significa el primer armónico o armónico fundamental. Entonces tomamos esta expresión y vamos a irla evaluando en distintos n. Vean, como todo lo que vamos a estar trabajando va a estar en términos de una n, entonces estos datos numéricos los podemos evaluar, simplificar y decir que la masa que se ha de colgar va a ser una fracción de 8.72 kilogramos. Vean, todo lo que tenemos aquí arriba, incluso incluyendo a G, va a tener como unidades kilogramos. La n es una cantidad adimensional. Así que si queremos evaluar un bucle, pues solamente dividimos entre 1 al cuadrado. Después el problema nos pide dos bucles. Eso significa tener el segundo armónico. Entonces dividimos entre 4, es decir, 2 al cuadrado. Y para 5 bucles, tomamos n igual a 5. Bien, preguntas, comentarios sobre esta última parte, sobre la resolución final de este ejercicio. Bien, jóvenes, pues entonces con la parte de movimiento ondulatorio estaríamos cerrando con este último ejercicio. Así que, pues les recomiendo que comiencen a trabajar en los ejercicios que tienen que ver desde que comenzamos a ver la función de onda hasta esta última parte, sobre la interferencia de ondas. Eh, y esto es porque pues, este tercer parcial va a abarcar mucho material. Entonces, no vayan a dejar para las últimas semanas la,
digamos, el tratamiento de ejercicios o la resolución de ejercicios. Entonces vayan avanzando. Por ejemplo, la siguiente semana, el día lunes no vamos a tener clase. Nos vemos hasta el día martes. Así que pues pueden aprovechar ese día extra que se tiene sin clase para ir resolviendo los ejercicios de los temas que hemos visto hasta este momento, e ir generando su lista de dudas e irlas compartiendo a través del grupo de WhatsApp. Así que gánenle al tiempo. No dejen ya para el final toda la resolución de ejercicios. Traten de ir avanzando conforme vamos concluyendo los temas. Entonces, con este último ejercicio, digamos que damos por terminado lo que tiene que ver con movimiento ondulatorio en cuerdas o en el aire, eh, cualquier tipo de onda. Y a partir de la siguiente semana vamos a entrar en un nuevo este, camino, más enfocado ahora a analizar fenómenos con luz. Entonces, bueno, yo creo que las siguientes dos clases que tendremos la siguiente semana nos vamos a enfocar enteramente en lograr la conexión, en mostrarles a ustedes cuál es la conexión de todo lo que hemos visto hasta esta parte, iniciando desde el primer día del curso, con la parte de óptica. Porque realmente pareciera a simple vista que son dos mundos diferentes. Pero lo que permite amalgamar o unir estas piezas son las ecuaciones de Maxwell. Y de hecho es lo que vamos a tratar la siguiente semana, discutir y tratar de entender lo mejor que se pueda qué nos dicen estas ecuaciones y cómo es que logran conectar movimientos ondulatorios con la luz. Bien, jóvenes, pues, ¿tiene alguna pregunta o comentario sobre lo comentado el día de hoy en estos últimos ejercicios? Damos por terminada nuestra sesión de este día y nos estaríamos escuchando nuevamente el día martes. Hasta luego, jóvenes. Excelente día y excelente fin de semana. Hasta luego.